Buenas tardes, ¿cómo están? En este día de San Ramón Nonato los invito a que nos unamos a la oración de quienes se acercan físicamente o espiritualmente a Él, a su santuario, para pedir o agradecer el don de la vida de los hijos. Y vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y esos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Jesús vuelve a Cafarnaún, ciudad que seguramente ya identificamos como el lugar desde donde sale a distintas misiones y a donde vuelve, seguramente a la casa de Pedro, como si fuera un centro desde el cual ejerce su ministerio. Y hay que recordar probablemente que está volviendo de Nazaret. Allí la gente no creyó en él porque conocían su origen. Decía el Evangelio que no pudo hacer muchos milagros a causa de la falta de fe. Sin embargo, ahora en Cafarnaún, lugar donde también lo conocían, aunque no conocían probablemente tanto su origen como en Nazaret, en Cafarnaún uno podría decir tiene éxito en la sinagoga. La gente se asombra de la autoridad con la que enseña, autoridad que tiene que ver seguramente con el hecho de que Jesús no necesita citar a otros maestros o acudir a las tradiciones para explicar las cosas de Dios, sino que habla desde su propia experiencia. Y una autoridad que se manifiesta también en el poder de esa palabra. Esa palabra es capaz de sanar cuando encuentra el espacio, en todo caso cuando encuentra la fe. Imagino y podría decir que en Nazaret se quedaron con sus demonios. Aquí en Cafarnaún es expulsado un demonio, en todo caso es la manera de expresar y la creencia de los contemporáneos de Jesús de que las enfermedades tenían que ver con eso, con alguna posesión demoníaca. En todo caso, Jesús sana con su palabra, tiene autoridad por el modo de enseñar y tiene autoridad porque no solo transmite conocimiento, sino que expresa la presencia de Dios que viene a sanar, que viene a luchar contra los males y a liberar a las personas de los males que nos aquejan. En Nazaret había provocado desconcierto, decía el Evangelio que había sido motivo de escándalo. Acá la expresión que se usa es que la gente dice: el temor se apoderó de todos. El temor es algo que encontramos muchas veces en la Biblia como lo que provoca la presencia de Dios. No es el miedo a algo que pueda suceder, sino el encontrarse con algo demasiado grande, con algo superior, como es en este caso. Encontrarse con las cosas de Dios provoca temor, como que uno puede decir, se acobarda, se achica. Las dos reacciones diferentes entonces y las dos consecuencias diferentes que nos ayudan en este pasaje a descubrir una vez más y a celebrar una vez más que la palabra de Dios tiene poder. Cada vez que escuchamos la proclamación del Evangelio cada día, cada vez que leemos la Biblia o cuando se proclama en la misa, la palabra de Dios tiene poder por sí misma, tiene fuerza para transformar, tiene fuerza para sanar, depende muchas veces de la disposición que tenemos para recibirla y para dejar que esa palabra efectivamente actúe en nuestro corazón y en nuestra vida para que nos vayamos sanando. No podría decir, todos tenemos algunos demonios dentro y la palabra puede ir liberándonos de ellos.
Llama la atención en los santuarios, por ejemplo hoy en San Ramón, cómo los peregrinos piden con tanta confianza la bendición. La bendición es precisamente esto, es un Dios que dice el bien y la confianza que se pone en esa bendición sobre las personas y sobre las cosas despierta un poquito las ganas de tener cada vez más esa fe, esa certeza de que la palabra dicha por Dios transforma, hace bien, sana. Pero no solo esto, para experimentarlo, para pedir que cada vez lo podamos experimentar más, sino también es interesante, es lindo pensar que Jesús esta misma tarea les confió a sus discípulos de entonces y nos confía a sus discípulos de hoy. A nosotros nos toca anunciar las cosas de Dios y uno podría decir transmitir los conocimientos que tenemos de las cosas de la fe, pero también nos toca expresar la presencia de Dios en nuestras vidas, liberando de males, haciendo el bien, con las cosas materiales que nos ayudan a compartir con otros, a hacer bien a otros, pero también la capacidad de sanar que tenemos cuando dedicamos tiempo a la escucha, al consuelo, a acompañar a quien está necesitando precisamente una caricia del corazón de Dios. También nosotros tenemos de algún modo ese poder, recibimos el Espíritu de Jesús que nos hace testigos de las cosas de Dios, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras obras. Pidámosle a Jesús que nos regale experimentar esa sanación que Él nos regala, que podamos identificar cuáles son las cosas que nos hacen mal para ponerlas en sus manos y dejar que su palabra nos sane, y pidámosle también que nos convirtamos en sanadores, sanados. Una vez que podemos experimentar cómo Dios obra en nosotros, seamos instrumentos para que Dios pueda obrar también en la vida de los demás, haciendo el bien a través de cada uno de nosotros. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.